núcleo que le van a entrar, que siempre son preguntas de examen. ¿Ya? Ahora, nosotros el cadáver lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque todavía cuando termine su tercer parcial teórico, recién vamos a poner fecha para su tercer parcial práctico, ¿ya? Y lo que necesito ahorita es que se concentren en más teoría y en práctica. Todavía no lo tienen examen. ¿Ya? Este es un punto. El segundo es que vayan haciendo su guía. Vayan haciendo su guía. Se lo voy a revisar el día que demos el final práctico. Pero vayan haciendo su guía. ¿Ya? Yo se lo voy a revisar hoja por hoja. Y la hoja que no esté hecha, menos un puntito ahí. Chao. Chao, 3 puntos. ¿Ya? Entonces, hagan su guía hasta después. Eso mismo les sirve para estudiar. ¿Ya? Hagan su guía. Bien. Entonces, vamos a avanzar lo que es el tema del cerebelo. Ya nosotros vimos ya todo el tronco encefálico. Ya vimos ya médula espinal. Ya vimos generalidades. Y ya conocemos al tronco encefálico, ¿no es cierto? El tronco encefálico está formado por médula oblongada, puente o protuberancia y el mesencéfalo, ¿no es cierto? Y detrás de este tronco encefálico, ¿qué se encuentra? ¿Qué órgano? El cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el cerebelo? En la fosa craneal posterior o posterior al tronco encefálico, ¿ya? Uno es eso. Dos, vamos a tener que el cerebelo es llamado como el órgano de los 10 3, ¿no es cierto? Porque presenta 3 caras, presenta 3 zonas, presenta 3 lóbulos, en sí presenta varias constituciones que se organizan en 3 partes, ¿no es cierto? Y aquí está. Vamos a avanzar lo que es generalidades, ¿ya? Primero decimos que es el órgano de los 10-3. ¿Por qué? Primero, va a presentar 3 caras, ¿no es cierto? Una cara inferior, una cara superior y una cara anterior, o también llamada ventricular, ¿no es cierto? ¿Por qué también se la conoce como ventricular? Razón es porque también está en relación con el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Porque el cuarto ventrículo está entre médula oblongada y puente y el cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, la cara anterior o cara ventricular del cerebelo me forma parte o constituye este cuarto ventrículo, me lo limita, ¿ya? Bien. Segundo, este está conectado por 3 pares de pedúnculos cerebelosos. Si ustedes se acuerdan, durante todo el trayecto que hemos avanzado en tronco encefálico, hemos visto, ¿no es cierto?, pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios y pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿con quién se van a conectar? Con la médula oblongada, ¿no es cierto? Los pedúnculos cerebelosos medios con el puente. Y razonándolo, los superiores con el mesencéfalo. En sí, los 3 pedúnculos se van a conectar con el tronco encefálico. ¿Para qué? Para poder relacionarse con los diferentes núcleos que hay. Por ejemplo, nosotros cuando vimos puente, no sé si se acuerdan que ahí yo les dije que se acuerden más que todo del octavo par craneal, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué núcleos se encontraban ahí? Los núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, ¿no es cierto? Y el núcleo vestibular. Ahora, el cerebelo presenta la función de mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué núcleo se tiene que ir a relacionar, a conectarse? Con el núcleo vestibular, ¿no es cierto? Con el núcleo vestibular. ¿Y a través de qué se van a comunicar? De los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Ya? De esos mismos pedúnculos. También en la médula oblongada presentábamos núcleos que se encargan de mantener el tono muscular. Y una de las funciones del cerebelo, de igual forma, es mantener el tono muscular. ¿Y cómo se van a comunicar? ¿Y cómo se van a comunicar la médula oblongada con el cerebelo?
Con las fibras arqueadas externas del núcleo cuneiforme accesorio. Ya, pero también se van a comunicar por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Que por ahí viajan. ¿No es cierto? Bien. Entonces, eso es lo segundo. Lo primero, sus tres caras. ¿Ya? Superior, inferior y anterior. Lo segundo, los tres pedúnculos que presentan. Pedúnculos cerebelosos superiores que se comunican con el mesencéfalo, los medios con el puente y el inferior ¿con quién? Con la médula oblongada, ¿no es cierto? Bien. Tercero, la corteza cerebelosa presenta tres capas: molecular, célula de Purkinje y la granulosa. Casi la misma constitución del cerebro. Casi. Ahora, el cerebelo presenta una morfología similar al del cerebro, ya que su parte central es sustancia blanca o gris. Blanca, ¿no es cierto? Porque el cerebro, su porción central, ¿qué es qué? ¿Sustancia blanca o gris? Blanca. Y la corteza, sustancia gris. Ahora, cambia la médula espinal, ¿no es cierto? Porque en la médula espinal, su porción central, ¿qué sustancia es? Sustancia gris, ¿no es cierto? Y la periferia, blanca. ¿Ya? Para que no se confundan. Bien. Ahora, tiene tres pares de núcleos centrales. Como por ejemplo, vamos a tener, estos son núcleos propios del cerebelo que vamos a ir viendo sus funciones a lo largo de que vamos avanzando en la clase. ¿Ya? Porque ustedes saben que el mesencéfalo presenta sus propios núcleos, ¿no es cierto? El puente presenta sus propios núcleos y la médula oblongada igual. Lo mismo es con el cerebelo. Les pueden preguntar, los núcleos propios del cerebelo son, y le van a poner todos los incisos. No se van a olvidar que los núcleos propios del cerebelo son el núcleo dentado, el interpósito, que está formado a su vez por dos núcleos, y ¿cuál me falta? El núcleo del techo. Ya, esos tres núcleos: dentado, del techo e interpósito. Y el interpósito está a su vez formado por otros dos núcleos. ¿Ya? Bien. 5. Este de acá se va a dividir en tres segmentos: en un arquicerebelo, en un paleocerebelo y en un neocerebelo. ¿Ya? Eso que va a estar constituyendo estas partes, y cada porción, arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, a su vez va a estar constituido de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que la sustancia gris, ¿de qué está constituido principalmente la sustancia gris? De neuronas, pero específicamente los cuerpos neuronales, ¿no es cierto? De los hongos. Y la sustancia blanca está constituido por los axones, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos que la sustancia gris, eso es generalidad. Nosotros decimos que la sustancia gris es mielínica o amielínica. Amielínica. ¿Por qué? Porque no hay células grias que sinteticen la mielina, ¿no es cierto? ¿Y porque quién presenta más mielina? ¿El axón o el soma? El axón, ¿no es cierto? Por eso decimos que la sustancia blanca es mielínica. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a tener que este va a presentar igual otras tres partes morfológicas, que es una parte vermiana, paravermiana y lateral, que eso lo vamos a ver aquí. Yo les voy a explicar bien. ¿Ya? Ahora, este de acá, ¿ya? Se va a estar relacionado con los tres segmentos del encéfalo. Ya lo volvemos a mencionar, ¿no es cierto? Con el mesencéfalo, el cerebelo va a estar conectado a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, con el puente, con los pedúnculos cerebelosos medios, y con la médula oblongada con los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿No es cierto? Bien. Ahora, el cerebelo de igual forma va a estar irrigado por tres pares de arterias, que son la cerebelosa anterosuperiores o cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferiores o cerebelosa media, y las cerebelosas posteroinferiores o cerebelosas inferiores. ¿Ya? Esos son sus dos nombres que llevan, no se van a confundir. Anterosuperior es igual que arteria cerebelosa superior. La arteria cerebelosa anteroinferior es lo mismo a cerebelosa media. Y la posteroinferior es lo mismo a arteria cerebelosa inferior. ¿Ya?
Bien, eso lo vamos a ver en el otro tema que vamos a ver. Después, este desempeña 3 funciones principales. Uno, la de sinergia y coordinación con el músculo esquelético. Interviene en el control del tono muscular, como les dije. Y el más importante, o el que más se conoce, participa en el equilibrio. ¿No es cierto? Bien, entonces, eso es porque a este órgano se lo conoce como el órgano de los 10 extremos. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a hablar un poco de su morfología. Decimos que este va a estar situado detrás principalmente de la médula oblongada y del puente, ¿no es cierto? En la fosa craneal posterior. Bien, ahora, este va a ocupar el compartimiento posterior o fosa craneal posterior. Las dimensiones que presenta un diámetro transversal, ya esto es transversal, de 10 centímetros. Como les digo, sí o sí les va a preguntar medición, apréndanselo bien, ¿ya? Diámetro transversal del cerebelo, 10 centímetros. De antero-posterior son 6 centímetros y de altura son 5 centímetros, ¿ya? Entonces, transversal, 10 centímetros y de altura 5 centímetros. Listo, no hay donde perderse. Y de antero-posterior va a medirme 6 centímetros. En sí es 5, 6 y 10, para que se acuerden. 5 va a ser de altura, 10 va a ser transversal y 6 va a ser de anterior a posterior. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuánto va a pesar? 140 gramos y va a presentar una coloración blanquecina. ¿Ya? Bien. Ahora, este de acá, como les había mencionado, va a ser similar o va a tener características similares al del cerebro. ¿Ya? Presenta casi la misma consistencia que el cerebro. Bien. Ahora, como todo órgano, nosotros hemos estudiado una configuración externa y una configuración interna. ¿No es cierto? La configuración externa son todas aquellas estructuras que nosotros podemos observar, que nosotros podemos ver. Mientras la configuración interna es la constitución de núcleo, de neuronas y de axones que presenta el órgano. ¿Ya? Bien. Entonces, la configuración externa. El cerebelo va a presentar una forma de mariposa. Ahora, ¿qué otra parte en el sistema nervioso central dijimos que presentaba una forma de mariposa? Sustancia gris. La sustancia gris de la médula espinal, ¿no es cierto? De igual forma presenta una forma semejante a mariposa, ¿ya? En la cual el cuerpo, ¿ya?, de la mariposa va a representar lo que es la vermis y los dos hemisferios cerebelosos van a representar las alas, para que lo relacionen, ¿ya? Entonces nosotros decimos que el cuerpo del cerebelo es la vermis y sus porciones externas son los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Bien, ahora, como dijimos, presenta 3 caras, ¿no es cierto? Una cara superior o cerebral, porque presenta relación a través de la tienda del cerebelo, presenta relación con los lóbulos occipitales del cerebro, ¿ya? Bien. Ahora, presenta una cara anterior o ventricular, que ya les dije con quién es la relación, y presenta una cara inferior, ¿ya? Cara superior, inferior y anterior. No hay como olvidarse. Ahora, vamos a ver cara por cara. Primero, vamos a decir que esta cara superior va a estar constituido por la vermis, dijimos, ¿no es cierto? Este es el vermis. Y estos son los hemisferios cerebelosos. ¿Se ve de allá? Esta es la vermis y estos son los hemisferios cerebelosos. Ahora, los extremos anterior y posterior van a cambiar dependiendo de qué cara veamos. Por ejemplo, en la cara superior, al extremo anterior lo vamos a conocer como língula y al extremo posterior lo vamos a conocer como folio. Vamos a ver que en la cara inferior cambia, ¿ya? Entonces, no se olviden que en la cara superior vamos a presentar a la vermis, a los hemisferios cerebelosos, y que en la cara superior de la vermis
su extremo anterior es la língula y su extremo posterior va a ser el folio. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque en la cara inferior ya va a cambiar. ¿Ya? Nuevamente presentamos lo que es a la vermis, ¿ya? Y que esta vermis en su extremo anterior va a ser el nódulo y en su extremo posterior, ¿qué va a ser? El túber. ¿Ya? Entonces, en la cara superior y en la cara inferior vamos a presentar a la vermis. Solo que en la cara superior su extremo anterior va a ser la língula y su extremo posterior el folio. Y en la cara inferior de igual forma presentamos a la vermis. Y en su extremo anterior va a ser, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Ya? Y el extremo posterior el túber. Ahora, aparte de eso, en la cara inferior vamos a presentar una parte, una porción media. Esta porción, que la vamos a conocer como pirámide. ¿Ya? Entonces, en la cara superior y en la cara inferior vamos a presentar a la vermis. En la cara superior, específicamente el extremo anterior, lo vamos a conocer como língula. Y el extremo posterior como folio, ¿cierto? Y en la cara inferior, de igual forma, vamos a presentar a la vermis. Solo que el extremo anterior lo vamos a conocer como nódulo. Y el extremo posterior, túber, ¿no es cierto? Y aparte de eso, presenta una porción central o media, que es la pirámide, que es esta pequeña protuberancia que sobresale acá. ¿Ya? Esta es la pirámide, vamos a tener al nódulo y vamos a tener al túber. ¿Ya? Para que no se confundan, porque son altos nombres y tal vez lo deben de confundirse o se deben perder, pero ya saben que en la cara superior el extremo anterior va a ser la língula, el extremo posterior va a ser el folio. En la cara inferior el extremo anterior va a ser el nódulo, el extremo posterior va a ser el túber. Y aparte de eso presenta una porción media, una protuberancia que la conocemos como pirámide. ¿Ya? Bien. Ya, ahora ya tenemos cara superior y cara inferior. Ahora vamos a tener a la cara anterior. La cara anterior también la conocíamos como cara ventricular. ¿Por qué? En su mismo nombre dice, va a ayudar a conformar el cuarto ventrículo. Bien, ahora en esta cara anterior también vamos a presentar a los pedúnculos cerebelosos. ¿Ya? A los tres pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, que comunica con el mesencéfalo, pedúnculos cerebelosos medios, que comunican con el puente, y pedúnculos cerebelosos inferiores, que comunican con la médula oblongada. Bien, ahora vamos a tener que en esta cara anterior también, no sé si se acuerdan que cuando vimos puente, que fue que hablamos del cuarto ventrículo, no sé si se acuerdan que les mencioné de las válvulas de Tarín. ¿Ya? Estas válvulas de Tarín que se van a encontrar en esta cara anterior y van a ayudarme a conformar el cuarto ventrículo. Ya no se olviden, las válvulas de Tarín están en la cara ventricular, la cara anterior. También les mencioné de las válvulas de Busen, ¿no es cierto? Estas válvulas de Busen de igual forma se encuentran en esta cara anterior, ¿ya? Que van a estar en relación con el cuarto ventrículo, ¿ya? Bien, ahora esta cara anterior con el principal nervio que van a estar en relación son con los nervios troncleares. Los nervios troncleares, ¿en qué parte craneal son? Los cuartos, ¿cierto? Aquí en Minerva. Acuérdense de la anatomía del reviso, les dije, ¿no es cierto? Recto externo es para el abducen. Y si lo volcamos, el oblicuo superior. ¿Se acuerdan, no es cierto? O les explico otra vez. ¿No tienen un marcador por ahí? Para que les explique otra vez. Porque yo tengo otros marcadores, pero siempre me salgo. Ya. Esto es para que se acuerden, porque le pueden poner en su examen.
saben qué órgano le lleva tal par craneal. Chao. Chao. ¿Qué palabra le di para que se acuerden de la inervación del cuarto par craneal y del sexto? Reviso, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver. Ahí está, miren. Reviso. Si lo vemos para este lado, agarremos esta porción. Recto, externo, ¿qué par craneal es este? El sexto, ¿no es cierto? Que es abduce. Bien. Y si lo vemos para el otro lado, oblicuo superior, ¿qué par craneal es? Cuarto, troclear. ¿Ya? Entonces, el abducen me inerva el recto externo y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal, que es el troclear. ¿Ya? Para que no se olviden. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué músculos son esos auxiliares? Los músculos que hemos visto en el globo ocular, ¿no es cierto? Ahí teníamos al recto externo, recto interno, oblicuo superior, oblicuo inferior, oblicuo externo y oblicuo interno igualmente, ¿no es cierto? Bien. Sigamos. Ahora, también vamos a decir que en esta cara anterior vamos a presentar al ángulo pontocerebeloso. Ahora, de este ángulo pontocerebeloso, ¿qué se va a encontrar? Se encuentra en la emergencia del quinto par craneal, del séptimo par craneal, del octavo, noveno, décimo y onceavo par craneal. Pregunta de examen. El ángulo pontocerebeloso, ¿qué pares craneales nacen de ahí? Ya saben, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo. Es como del 5 al 11, pero se salta el sexto. ¿No es cierto? El quinto par, que es el trigémino, ¿no es cierto? El séptimo, el facial. El octavo, que es el vestíbulo coclear. El noveno, el glosofaríngeo, ¿no es cierto? El décimo, el neumogástrico o el vago. Y el onceavo, el nervio espinal o accesorio, ¿no es cierto? Bien. Ahora, eso fue en cuanto a la cara superior, cara inferior y cara anterior o ventricular. Ya no se olviden, en la cara superior, les vuelvo a repetir para que no se olviden. Ya es cansador que lo repita, pero es para que no se olviden y se les quede. En la cara superior y en la cara inferior, ¿qué vamos a encontrar? La vermis, ¿no es cierto? En la cara superior vamos a tener a su extremo anterior, que lo vamos a conocer como linguo. El extremo posterior, pólice. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a la cara inferior. En la cara inferior, en su extremo anterior, ¿qué vamos a tener? Al nódulo, ¿no es cierto? Y en su extremo posterior, al túbulo. Aparte de eso, vamos a presentar una porción media o una protuberancia que la vamos a conocer como pirámide. Bien, ahora, en la cara anterior, ¿qué es lo más importante? ¿Con quién presenta relación? Con el cuarto ventrículo. ¿A través de qué se relaciona? Con las válvulas de Tarín y las válvulas de Busen. Bien, ahora, esas son sus relaciones con el cuarto ventrículo. ¿Y a través de qué se relaciona con el tronco encefálico? Con los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, que de igual forma van a estar en la cara anterior. Y vamos a tener después una estructura muy importante, que es el ángulo pontocerebeloso. En su mismo nombre dice ángulo ponto de puente, cerebeloso de cerebelo, ¿no es cierto? Presenta más que todo en relación con el puente. Y de ahí, ¿qué nervios emergen? Del quinto al onceavo, pero eliminamos el sexto. O sea, el quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo. ¿Ya? Bien. Así estamos bien con respecto a las tres caras. Ahora, aparte de esas tres caras, el cerebelo va a presentar una segmentación periférica. Esta segmentación periférica que se va a dividir en tres lóbulos, se va a dividir en tres zonas. ¿Ya? ¿A través de qué? De una fisura primaria
y una fisura posterolateral. Vamos a hablar primero de los lóbulos. El primer lóbulo va a ser el lóbulo anterior o paleocerebelo, ¿ya? Bien, el segundo lóbulo va a ser el lóbulo posterior o neocerebelo. Y vamos a tener después al lóbulo flóculo-nodular, ¿ya? Aquí está. Dijimos, ¿no es cierto?, que se va a dividir en tres lóbulos. Se va a dividir en un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior, ¿no es cierto? Y el lóbulo flóculo-nodular. Ahora, el lóbulo anterior también lo vamos a conocer como paleocerebelo. Y el posterior, neocerebelo. Bien, entonces ya tenemos los tres lóbulos que conforman parte del cerebelo. Bien. Ahora, vamos a decir que cada lóbulo presenta una función específica. Y en el libro no es que directamente se los diga la función, sino que lo relaciona con una enfermedad o lo relaciona con una lesión. Les dice, ¿no es cierto?, en el libro, por ejemplo, si ocurre, estamos hablando del lóbulo paleocerebelo, ya en el anterior, si ocurre una lesión a nivel de este, ¿qué me va a producir? Una ataxia en las extremidades inferiores. ¿Así dice o no dice así en su libro? ¿Ya? Se lo relaciona con enfermedades o lesiones. Pero ahí mismo les dice cuál es su función. Entonces, el lóbulo anterior o paleocerebelo se va a encargar de mantener el tono muscular ¿de quién? Las extremidades inferiores. ¿Ya? Porque si hay una lesión de este, me produce una ataxia de los miembros inferiores. ¿Ya? Bien, entonces ya conocemos la función del lóbulo anterior o paleocerebelo. El segundo, el lóbulo posterior o neocerebelo. Si ocurre una lesión a este nivel, va a producirme una asinergia y dismetría. ¿A qué se refiere? Ese lóbulo se encarga de la coordinación. ¿Ya? Se encarga de la coordinación. Porque ¿a qué se refiere con asinergia? ¿Saben? ¿A qué se refiere con asinergia? ¿Con dismetría? Exactamente. Asinergia se refiere a que no puede coordinar bien los movimientos. ¿Ya? Que no puede coordinar sus movimientos. Ahora un ejemplo, que por ejemplo camine así todo borracho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede coordinar los movimientos para hacer una función respectiva bien. ¿Ya? Bien. Ahora el tercero, que es el lóbulo flóculo-nodular o el arqueocerebelo. Y este de igual forma presenta la función de coordinar, pero específicamente va hacia los músculos del equilibrio. Por ejemplo, a los músculos paraxiales del tronco, los músculos que conforman parte del tronco, que se encargan de mantener el equilibrio. ¿Ya? Bien, entonces decimos que el lóbulo anterior o paleocerebelo se encarga de mantener el tono muscular de las extremidades inferiores. El lóbulo posterior o neocerebelo se encarga de mantener la sinergia y la coordinación. Y el lóbulo flóculo-nodular de igual forma se encarga de la coordinación. Específicamente ¿de qué músculos? Los músculos del equilibrio, que son los músculos paraxiales del tronco. ¿Ya? Bien. Ahora, ya hablamos de los lóbulos. Vamos a tener después a dos fisuras. Una fisura primaria y una fisura posterolateral. La fisura primaria, que va a estar ubicado en la cara superior. ¿Y qué me va a dividir? El lóbulo anterior del lóbulo posterior. ¿Ya? Bien, entonces decimos que la fisura primaria, ¿dónde se encuentra? En la cara superior del cerebro. ¿Y cuál es su función? Me divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Bien, ahora, la fisura posterolateral, va a separarme el lóbulo posterior del lóbulo flóculo-nodular. ¿Ya? Esa es su función. ¿Y dónde está localizado esta fisura?
en la cara inferior. ¿Ya? Entonces, fisura primaria, cara superior. Fisura posterolateral, cara inferior. Y la fisura primaria se encarga de dividirme al lóbulo anterior con el posterior. Y las fisuras posterolaterales me dividen al lóbulo posterior con el lóbulo nodular. ¿Ya? Eso en cuanto a las fisuras. Entonces, ya estudiamos lo que son los tres lóbulos y las fisuras que se encargan de dividirme a estos tres lóbulos. Después vamos a tener a tres zonas, ¿ya? Tres zonas que están en estos lóbulos. La primera es la zona vermiana, que se encarga de controlar los músculos axiales del tronco, la misma función que presenta el lóbulo nodular. ¿Ya? Bien, la zona intermedia o paramermiana, de acá se va a conectar con los núcleos globosos y emboliformes, que son los que me forman ¿se acuerdan que le dije, ¿no es cierto? De los núcleos propios del cerebelo, ¿cuáles son? Dentado, derecho y interpósito, ¿no es cierto? Y ese interpósito está formado por el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. ¿Ya? El interpósito se le dice al conjunto de estos dos núcleos. ¿Ya? Para que no se confunda. Interpósito es lo mismo que decir núcleo globoso y emboliforme. ¿Ya? Bien. Y de acá se va a relacionar, porque va a controlar los músculos de las extremidades superiores e inferiores. Y por último vamos a tener a una zona lateral o hemisférica, que de acá va a estar en relación con el núcleo dentado, que es un núcleo propio del cerebelo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sincronizar los movimientos, ¿ya? Sincronizar esta zona se va a encargar específicamente de la sincronización de los movimientos que me inervan estas otras dos zonas, de los músculos axiales, ¿ya? Del tronco, que es por la primera zona, y de los músculos de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Ya? Ahora, eso ya les expliqué, ¿no es cierto? Ahora aquí están las tres zonas que les mencioné. Teníamos tres zonas, ¿no es cierto? La zona vermiana. ¿Cuál era la función de la zona vermiana? ¿Qué músculo me llevaba? Los músculos axiales, ¿no es cierto? La zona, después que se van a sigue, la zona intermedia. ¿Qué me inerva? Músculos de las extremidades superiores e inferiores. Y la última zona, que son las zonas laterales. ¿Ya? ¿Con quién se encuentran relacionadas? Con el núcleo dentado, por la cual este núcleo va a llevar mi información hacia la corteza cerebelosa. Sirve como un centro que va a actuar junto a la zona vermiana y a la zona intermedia o paravermiana. Ahora nos estamos olvidando otra cosa, que la zona paravermiana o zona intermedia presentaba relación con dos núcleos. ¿Cuáles son? Ya el interpósito, pero ese interpósito, ¿por qué núcleo está formado? Por el globoso y el emboliforme, ¿no es cierto? Bien. Y la zona lateral, ya dijimos, con el núcleo dentado. ¿Ya? Bien. Eso sería en cuanto a la configuración externa. Hemos visto puras estructuras específicamente morfológicas del cerebelo. Sus lóbulos, su zona y sus tres caras, ¿ya? Y ya saben lo más importante de cada uno. Aparte de eso, vimos las fisuras, ¿no es cierto? En la cara superior, ¿qué fisura había? La fisura primaria. ¿Y qué me separaba? El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y en la cara inferior, ¿qué fisura encontrábamos? Las posterolaterales, ¿no es cierto? Que me separaban el lóbulo posterior con el lóbulo nodular. La fisura posterolateral es también horizontal. Sí. ¿Ya? Ahora,
Eso en cuanto a configuración externa. Hasta ahí estamos bien. No se han perdido. Hay algunos que están durmiendo, otros que están chispeando. ¿Ya? ¿La han entendido bien? ¿Sí? Ya, porque yo lo que quiero es que se les quede, porque ya este viernes espacial y necesito que absorban toda la información posible. ¿Ya? Porque yo sé que en el libro está muy chicoso. Y yo vengo y se lo hago un poquito más para que ustedes puedan entenderle y sea más resumido. ¿Ya? Bien. Ahora, vámonos a la configuración interna. Y como les mencioné, ¿no es cierto? El cerebelo en su porción periférica va a ser sustancia gris o blanca. En su periferia. Gris, ¿no es cierto? Escuchamos decir blanca. Y en su parte central, su porción central, sustancia blanca. Bien. Ahora, la sustancia gris, toda esta sustancia gris, vamos a tener a la corteza cerebelosa. Y en esta corteza cerebelosa, como les mencioné, ¿no es cierto? ¿Quiénes más que todo me constituyen a los núcleos? Los somas o los axones. Los somas, ¿no es cierto? Y las fibras aferente y aferente, ¿quién me las constituye más? ¿Los somas o los axones? Los axones, ¿no es cierto? Porque los somas se encargan de procesar la información y los axones sirven como un transporte de esa información. ¿Ya? Bien. Entonces, eso en cuanto a la sustancia gris. Su corteza cerebelosa, que va a estar constituido por los núcleos que va a presentar. ¿Ya? Aquí vamos a presentar a sus tres núcleos propios que presenta. ¿Cuáles son los núcleos propios del cerebelo? El talo, el techo y el interpósito, que ese está formado por el loboso y el hemoliforme. ¿Ya? Bien, eso es lo que no quiero que se olvide. Ahora, eso en cuanto a sustancia gris. Quédense con eso. De la sustancia gris hay somas de neuronas que me forman núcleos. Y en la sustancia blanca vamos a presentar a los axones. Y estos axones van a formarme lo que ven ustedes en su libro: fibras aferentes, fibras eferentes, conexiones del cerebelo. Y ahora, estas fibras de esta sustancia blanca van a formarme conexiones del arquicerebelo, del paleocerebelo y del neocerebelo. ¿No es cierto? Ahora, el lóbulo anterior, también, ¿cómo se lo llamaba? Paleocerebelo. Y el lóbulo posterior, neocerebelo. Ahora, esos lóbulos van a estar conectados entre sí por estas conexiones. Conexiones del paleocerebelo y del neocerebelo, como también del arquicerebelo o lóbulo nodular. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos diferenciar entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ya? Vámonos con la sustancia gris. Y nosotros dijimos que la sustancia gris del cerebelo va a estar constituida por dos partes: una corteza cerebelosa y por sus núcleos que va a presentar el cerebelo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a decir que la corteza cerebelosa va a estar constituido por tres capas. ¿Ya? Esa corteza cerebelosa. Olvídense de la sustancia blanca. Estamos hablando solamente de sustancia gris, específicamente de la corteza cerebelosa. Y esa corteza cerebelosa va a presentar tres capas. La primera capa, que va a ser la capa superficial o molecular. La segunda, que va a ser la capa media, ¿no es cierto? Y la tercera, que es la capa profunda o granulosa. ¿Ya? A ver, ahí está. Esas son las tres capas. La primera capa, la segunda y la tercera capa. ¿Cómo no se va a olvidar? Primera capa, ¿cómo digo que se llama? Superficial, ¿no es cierto? La segunda es capa media. Y la última, lo contrario de superficial, capa profunda. ¿Ya? Entonces esas son las tres capas de la corteza cerebelosa. ¿Ya? Bien. Ahora, en cada capa nosotros vamos a presentar, ¿qué les dije que había en sustancia gris? ¿Somas o axones? Somas, ¿no es cierto? Entonces en cada capa vamos a presentar neuronas, específicamente los somas, que
que presentan funciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, la capa superficial o molecular va a estar constituido por células estrelladas superficiales y por células estrelladas profundas o células de sexto, también se las conoce, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesito que se acuerden, que la capa superficial está constituida por dos tipos de células: las células estrelladas superficiales y las células estrelladas profundas, o también conocidas como células de sexto, ¿no es cierto? Bien, la capa media va a estar constituida por las neuronas de Purkinje, ¿ya? Y que estas neuronas de Purkinje se van a encargar de inhibirme a los núcleos centrales del cerebro. ¿Ustedes saben a qué me refiero con inhibir? ¿Saben o no saben? O sea, no pregunten sin vergüenza. Si no saben, no saben, ahora van a saber. ¿Saben cuando me refiero a inhibir? A esa palabra. Se refiere a que no va, en lo contrario, a estimular. Es como si fuera un stop. Ya deja de funcionar, porque nuestro cuerpo necesita de estímulo como también necesita de inhibición, ¿ya? Entonces, el inhibitorio va a ser el que le va a decir alto, ya no haga tal función, hasta ahí nomás, ¿ya? Bien, para que se acuerden. Ahora, ya sabemos, ¿no? En la capa media, ¿qué hay? La neurona de Purkinje. ¿Y cuál es su función? Inhibirme a los núcleos centrales cerebelosos, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la capa superficial y la capa media. La capa superficial está constituida por dos tipos de células. De células, sí, de neuronas. ¿Cuáles son? Células estrelladas superficiales y las estrelladas profundas o de sexto. Bien. Ahora, en la capa media, ¿qué vamos a encontrar? Las neuronas de Purkinje. ¿Cuál es su función? Inhibirme a los núcleos centrales cerebelosos. Bien, ya tenemos dos capas. Ahora, la tercera capa, que es la capa profunda o granulosa, va a estar formado por neuronas multipolares, ¿ya? Que más que todo va a trabajar con las células musgosas, trepadoras y las células de Golgi, que esa vamos a ver aquí su función, ¿ya? Entonces, la última capa, la capa profunda, ¿qué va a presentar? ¿Qué va a presentar? Neuronas multipolares, y estas neuronas multipolares van a trabajar con las células trepadoras, musgosas y las de Golgi, ¿no es cierto? Bien, ahora ustedes se van a preguntar, Auxi, ¿y qué hacen esas células, esas fibras musgosas y trepadoras? Las trepadoras son las que van a originarse de la oliva vulvar. ¿Dónde se encuentra la oliva vulvar? Bien, bulbo, raquídeo, médula oblongada, ¿no es cierto? En su mismo nombre dice oliva vulvar. Bien, entonces va a iniciar ahí. ¿Y esta qué va a hacer? Va a hacer sinapsis, se va a comunicar con las células de Purkinje y con las células de sexto. O estas células de sexto también las conocemos como células estrelladas profundas. Entonces ya sabemos qué hacen estas fibras trepadoras. ¿Ya? Se originan de la oliva vulvar y van a terminar ¿dónde? En las células estrelladas profundas, ¿no es cierto? Y las células de Purkinje. Entonces va a ir a la capa media y a la capa, ¿qué otra capa? ¿Qué presentaba las células estrelladas profundas? La capa superficial, ¿no es cierto? Y la célula de Purkinje, la media. Entonces, esta fibra trepadora comunica médula oblongada con cerebelo. Específicamente, ¿qué parte? La capa superficial y la capa media. ¿Ya? Ahora, las musgosas, estas son fibras excitadoras
que vienen desde los núcleos propios del puente y estos van a ir a relacionarse con las tres capas, ¿ya? Bien, eso son en cuanto a las mungosas, ¿ya? A las fibras mungosas, que estas van a venir de los núcleos propios del puente a relacionarse con las tres capas del cerebelo, ¿ya? Así también, ¿me han entendido? Entonces, la trepadora va desde médula oblongada, bulbo raquídeo, hacia la capa superficial y media del cerebelo, las trepadoras. Y la mungosa va desde los núcleos propios del puente hacia las tres capas del cerebelo. Bien. Ahora, después vamos a tener a las neuronas gigantes de Purkinje, pero no presentan mucha importancia. ¿Ya? Ahora, ¿aquí estamos bien? ¿O ya se han perdido? Ya se cansaron. A ver, repasemos. ¿Cuáles son las tres capas del cerebelo? Primero de lo más superficial y la profunda, ¿no es cierto? O granulosa. La superficial también se la conoce como molecular. ¿Ya? Estas son las tres capas del cerebelo. En la capa superficial o molecular, ¿qué presentábamos? Presentábamos dos estructuras, dos células. Células enredadas superficiales y células enredadas profundas, o el sexto también se la conoce. Bien, ¿qué presentamos en la capa media? Las neuronas de Purkinje, ¿cuál es su función? Dividir a los núcleos centrales del cerebelo. Y la capa profunda o granulosa que presentamos, neuronas multipolares, multipolares. Bien, ya. Esa es una cosa que quiero que se acuerden. Eso en cuanto a la corteza cerebelosa. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden de aquí? Las tres capas. ¿Ya? Las tres capas sí o sí tienen que saberse. Ahora, en cuanto a los núcleos, yo les mencioné que los núcleos principales o específicos del cerebelo son núcleo dentado, núcleo del techo y el interpósito, que va a estar constituido por núcleo globoso y emboliforme, ¿no es cierto? Bien, ahora, los núcleos del techo o fastigiales, también se los conoce, estos van a estar en relación con el lóbulo flóculo-nodular o el agicerebelo. ¿Para qué? Para que este de acá va a enviarle información específicamente al sistema vestibular. ¿Ya? Bien. Aparte del sistema vestibular que se encarga del equilibrio, también a la formación reticular. Entonces decimos que el núcleo del techo o fastigial va a estar en relación con el lóbulo flóculo-nodular o agicerebelo y ¿a dónde me lleva información? Hacia el sistema vestibular y a la formación reticular. ¿Ya? Eso es lo más importante. O de su libro ahí, creo que es harto, ¿ya? Pero esto es lo más importante. Ahora, los núcleos globosos y emboliformes. Como les dije, la conjugación de estos dos se los va a conocer como interpósito. Entonces, la conjugación del núcleo globoso y del emboliforme vamos a conocer como interpósito. Y este va a estar conectado con el lóbulo anterior o ¿cuál es otro nombre? Paliocerebelo. Entonces decimos que el núcleo del techo fastigial está conectado con ¿qué lóbulo? Con el lóbulo nodular o agicerebelo, ¿cierto? Bien. Y después tenemos al interpósito, que vamos a tener al núcleo emboliforme y globoso. ¿Y eso con qué lóbulo está
¿Con qué lóbulo está relacionado? Con el valio cerebelo, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos con el último núcleo. ¿Cuál es el núcleo que me falta? El dentado. Bien, el dentado, que este va a estar en relación con el neocerebelo, ¿ya? Y este va a enviarme información o va a estar en relación con el tálamo y el nervio rojo. Ahora, tálamo va a estar específicamente en la estructura del encéfalo. El encéfalo lo vamos a dividir en tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, ¿ya? Bien, y también vamos a presentar el núcleo rojo. ¿El núcleo rojo dónde está? El encéfalo. En el mesencéfalo. ¿Qué función presenta? Función motora extra piramidal. ¿Ya? Pregunta de examen del núcleo rojo. Pregunta, ¿no? La sustancia gris, ¿dónde se encuentra? La zona gris, en el mesencéfalo. Es el que me secretaba la sustancia. Y si había una lesión en esta zona, me causaba una enfermedad. Parkinson. Entonces, ¿qué me secreta? Dopamina. Y es pregunta de examen, así que Darling, no me haga así. Es pregunta de examen. Pero la negra se conoce. Una negra, una gris. ¿Ya? Exactamente. Es que tienen que conocerlo todos sus nombres. Le van a preguntar cualquier nombre. Si me preguntan núcleo fastigial, ¿a qué núcleo me estoy refiriendo que estamos haciendo? ¿No es cierto? Si le digo lóbulo anticerebelo, ¿a qué lóbulo me refiero? Lóbulo ovular, ¿no es cierto? Tienen que saberlo todos los nombres. ¿Ya? Se va a poner. ¿Ya ustedes ven entonces? ¿Ya? Entonces, cada núcleo va a estar en relación con cada lóbulo, ¿no es cierto? El núcleo del techo, ¿con quién va a estar en relación? ¿Con qué lóbulo? Con el con el anticerebelo. El segundo núcleo, que es el globoso y emboliforme, que juntos me forma el interpósito con el valio cerebelo. Y el último núcleo dentado con el neocerebelo. Ahora el neocerebelo también se lo llama ¿qué lóbulo? Posterior, anterior o posterior. Posterior, ¿no es cierto? Necesito que se la aprendan los dos. ¿Ya? Se la van a preguntar. Bien, ya les expliqué, ahí están las tres capas. Y estos son los núcleos que presentan. Núcleo del techo o fastigial, ¿ya? El núcleo globoso y emboliforme, que junto a estos dos me forman el interpósito, ¿ya? Y después el núcleo dentado. Esos son los núcleos propios del cerebelo, ¿ya? Entonces, hasta ahí es sustancia gris. ¿Estamos bien entonces? La sustancia gris no se han perdido. Pero voy a guardar porque voy a... Me empecé en esa mesa. Hay dos chicas ahí que... Ya, entonces, sustancia blanca. Ya avanzamos a sustancia gris. Sustancia blanca. ¿Ya? Ahora, la sustancia blanca, dijimos que van a ser aquellas condiciones que se van a proyectar de los tres lóbulos, ¿no es cierto? Del valiocerebelo, del anticerebelo y del neocerebelo. ¿Ya? Bien, ahora, cada lóbulo va a presentar sus haces aferentes, sus haces eferentes. Las aferentes, que saben que son aquellas por las cuales le va a llegar el estímulo al lóbulo, ¿no es cierto? Y las eferentes, que son aquellas por las cuales va a dar la información o el estímulo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a decir que específicamente el lóbulo anticerebelo va a presentar fibras vestíbulo-cerebrosas directas, que su mismo nombre dice. ¿Con quién se relaciona?
vestíbulo cerebelosa directa con el vestíbulo, los núcleos vestibulares, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentran? A la larga externa de Ahí está. núcleos vestibulares superiores de 20. El segundo, fibras vestíbulos cerebelosas indirectas. Esas son, ¿qué son? Fibras aferentes. O sea que de esos núcleos vestibulares a este lóbulo que va a ir la información, específicamente esas fibras vestibulares. ¿Ya? Bien. Ahora las fibras eferentes, vamos a tener al fasciculio vulvar directo y al fasciculio vulvar cruzado. ¿Ya? Específicamente su nombre dice, ¿a dónde va? Vulvar. ¿A dónde va? ¿Alguno raquídeo médula oblongada? ¿No es cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es la significación funcional o cuál es su función de todas estas fibras? Es que estos se van a encargar de la sincronización correcta, específicamente del equilibrio. ¿Ya? Entonces, estas fibras ya van a estar en relación con el vestíbulo y al estar en relación el lóbulo arquicerebelo o ¿cuál es otro nombre? El lóbulo lobular, ¿no es cierto? Van a estar en relación con el vestíbulo y se van a encargar de la sincronización del equilibrio, porque el vestíbulo dijimos representa esa función, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Ahora, como les dije, va a presentar conexiones con los núcleos vestibulares. Ahora, este va a estar en relación con movimientos del ojo, de la cabeza, va a estar en relación con, ¿qué dijimos? La capacidad de poder mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, relacionen que el lóbulo arquicerebelo va a estar en relación con los núcleos vestibulares y juntos se van a encargar de mantenerme o van a sincronizar los movimientos para mantener el equilibrio del ojo, de la cabeza, ¿ya? Pero específicamente mantener el equilibrio, ¿ya? El arquicerebelo. Y ahí está. Miren, vamos a tener lo que es que esto hace que hemos visto el fasciculio vulvar cruzado y el fasciculio vulvar directo van a estar en relación con el vestíbulo. El vestíbulo, ustedes saben, porque ya avanzamos, oído, ¿cómo está constituido el vestíbulo? Utrículo, sáculo y conductos semicirculares, ¿no es cierto? ¿Cuántos conductos semicirculares son? 3. Bien. Específicamente en el utrículo y en el sáculo van a ir esta fibra va a ir a conectarse con este vestíbulo. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. ¿Ya? Aquí está, por eso aquí se ve la imagen. Va del cerebelo, la información del estímulo, a través de los haces fasciculio vulvar hacia la vulva y a través de los otros haces vestibulares que hemos visto hacia el vestíbulo. Y se comunican o presentan relación con el utrículo y el sáculo. ¿No es cierto? Bien. Hasta ahí estamos bien con arquicerebelo. Ya no se olviden que estamos en sustancia blanca. Ya venimos de arquicerebelo. Ahora, vámonos con el paleocerebelo. Y ya, de igual forma, va a presentar fibra aferente y fibra eferente. ¿Ya? Ahora, las aferentes vamos a tener lo que es al haz espinocerebeloso dorsal directo. Este haz ya lo vimos cuando avanzamos en el tema de médula espinal, ¿no es cierto? En médula espinal igual se lo puse el haz espinocerebeloso directo y el haz espinocerebeloso cruzado. Ahora,
al haz espinocerebeloso dorsal directo, también se lo conoce como haz de Fleisch. Así que le van a preguntar eso. Le van a preguntar con todos los nombres. ¿Ya? Ahora, el otro haz es el espinocerebeloso ventral cruzado, o también haz de Gowers. ¿Conocen? ¿Ya? Haz de Gowers, al espinocerebeloso ventral cruzado. Y también vamos a tener lo que es al haz cuneocerebeloso. ¿Ya? Esos son los tres haces aferentes del paleocerebelo. Y los haces eferentes vamos a tener lo que son a las fibras interpositorúbricas, tanto aquellas que van del cerebelo hacia el área rúbrica y las que van del cerebelo hacia el tálamo. ¿Ya? Son las fibras interpositorúbricas y las interpositotalámicas. ¿Ya? Ahora en su mismo nombre dice interpósito. Se refiere a que el núcleo, ¿qué núcleos? Loboso y emboliforme van a estar en relación con el área rúbrica y con el tálamo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a presentar también a las fibras cerebroreticulares y a las cerebelo-hipotalámicas. Las reticulares que van hacia la formación reticular y las hipotalámicas que van hacia el hipotálamo. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es su función de estas fibras? Ya vimos las funciones de cuál era el anterior lóbulo que hemos visto. A ver si están atentos. El anticerebelo. ¿Qué función presentaba? ¿Cuál era su significación funcional? Equilibrio. Entonces se relacionaba a través de esta fibra para poder sincronizar y poder hacer sinergia con los núcleos con la función del equilibrio. ¿Ya? Ahora, de este es que participa en el tono muscular y postural de los músculos que vayan inervando. ¿Ya? En resumen, se encarga del tono muscular. ¿Ya? El paleocerebelo, a través de su fibra, se encarga del tono muscular. Y ya les expliqué qué es tono muscular, ¿no es cierto? ¿O no saben qué es tono muscular? ¿Saben, no es cierto? ¿Por qué me refiero con tono muscular? Se lo voy a explicar otra vez. Ahora, ustedes se acuerdan que en la médula espinal, vamos a volver a tratar, presentábamos dos neuronas, ¿no es cierto? Las motoneuronas o neuronas alfa o gamma. Alfa, ¿no es cierto? Y las neuronas gamma. ¿Cuál se encargaba de la estimulación de la contracción muscular y cuál se encargaba del tono muscular? Y las gammas son de mantener el tono muscular, ¿no es cierto? Ahora, esas dos neuronas funcionan y se sincronizan, ¿no es cierto? Funcionamos eso igual. Entonces, si yo quiero levantar el toco, ¿qué neuronas están funcionando? Alfa, todavía no he contraído el músculo. ¿Qué neuronas están funcionando? Las alfa, ¿no es cierto? Ahora, si yo me mantengo ahí, ¿qué neuronas funcionan? Las gamma. ¿Por qué? El tono muscular se refiere a que cuando nosotros estamos contrayendo, el músculo es capaz de mantenerse contraído. Porque si no hay neuronas gamma, yo puedo contraer el músculo, ¿no es cierto? Pero si no hubiera estas neuronas gamma, yo haría esto y se cae. Entonces, ¿a qué se refiere con tono muscular? A que nosotros mantenemos la contracción, mantenemos el tono, sin que el músculo sufra algún daño o algún desgarro. ¿Ya? Ahora, ¿las alfas son intrafusales o extrafusales? La gamma. Y dentro de las extrafusales están las. Bien, ahora a eso se refiere con tono muscular. Entonces, aparte de que las neuronas gamma de la médula espinal se encargan de la función del tono muscular, que el lóbulo igualmente se encarga del tono muscular del cerebelo, el paleocerebelo. ¿Ya? Bien. Y ahí está, miren. Del paleocerebelo, que es interno, ¿ya? Va a mandar sus fibras y sus haces a través de
el haz vestíbulo cerebeloso dorsal directo, ¿ya? Ahora, a través de esos haces que hemos mencionado del paleocerebelo, ¿a dónde va a llegar? Hacia el músculo, específicamente a los órganos sensitivos o receptores que presentamos en el músculo. ¿Cuáles son? Eso ya lo vemos en el espinario. Son dos. Uno está en los extremos o en los tendones y el otro está en el cuerpo, el músculo. Ahí está el nombre. El aparato tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. Va a llegar a esos órganos receptores que presentamos en el músculo y se va a encargar de mantener el tono muscular. ¿Ya? Bien. Ahora, las conexiones del neocerebelo. Ya esto es lo último. ¿Ya? Este de igual forma va a presentar fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes, que vamos a tener las fibras bulbosas o portocerebelosas, y a las fibras trepadoras o oligocerebelosas, que ya hablamos de estas fibras, ¿no es cierto? Ya hablamos cuando nos referíamos a las capas del cerebelo. Le dije, ¿no es cierto?, de las fibras trepadoras y las bulbosas. Aquí nuevamente la volvemos a ver. Ahora, las fibras, esas son las fibras aferentes. Y las fibras eferentes, vamos a tener lo que son las olivorúbricas y las olivotalámicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significación funcional presentan? Estos de acá intervienen en la coordinación muscular, como también en la sinergia muscular. Ya les expliqué, ¿no es cierto?, que se encargan de la coordinación de los músculos. Por ejemplo, Jazmín hace natación y para realizar esos movimientos, sí o no que necesita tener coordinación al momento de realizar la brazada, ¿no es cierto? Bien, lo mismo es con el fútbol. Con el fútbol de igual forma tenemos que presentar coordinación, o con la misma vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, decimos que el neocerebelo, su función principal es la de mantener la sinergia, mantener la coordinación, ¿ya?, de los músculos. ¿Ya? No se olviden, neocerebelo, se acuerdan de Jazmín. Listo. ¿Qué hace Jazmín? Natación. Para hacer natación necesita coordinar su músculo. Bien. Ahí está. De igual forma. ¿Ya? Vamos a tener el neocerebelo, que este va a ir a coordinarse con el músculo esquelético. ¿Ya? Para poder haber una sinergia o una coordinación con los músculos. ¿Ya? ¿Qué lóbulo es este? ¿Qué lóbulo es? Neocerebelo. ¿O cuál es otro nombre? Lóbulo posterior. Entonces, en resumen, ¿el anticerebelo de qué se encarga? Del equilibrio. Funciona con los núcleos vestibulares que están en el vínculo del saco de vestíbulo, ¿no es cierto? Ese es el anticerebelo. El paleocerebelo del tono muscular. Ahora, ¿qué otras neuronas presentaban esta misma función? Las neuronas gamma que tenemos en la espinal. Y el neocerebelo de la sinergia y la coordinación de los músculos. ¿Cómo lo vamos a acordar? De Jazmín. ¿Ya? Bien. Eso es en cuanto a cerebelo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Repasemos entonces. Les pregunto y ustedes me responden. Todavía falta un tema, que no se van a ir todavía. Y ese. Falta todavía un tema más que vamos a avanzar. ¿Ya? ¿O no quiere ver investigación? ¿Cómo? Media hora más. Por ejemplo.
Ya. Secretaría, le vamos juntos. Ya. Vamos a empezar con irrigación. ¿Qué órgano es este? Bueno, ¿qué órgano piensa que es ese? Tenemos al corazón. ¿Ya? Vamos a ir a avanzar desde, como siempre les enseño, desde el principio y vamos a ir desglosándolo. ¿Ya? Entonces tenemos al corazón, el corazón que es un órgano celular, que la principal función que tiene es la de inyectar la sangre, ¿no es cierto? Ahora, el corazón va a estar formado por 4 cámaras, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores son los atrios, no aurícula, ¿ya? Atrios, y los 2 inferiores son los ventrículos, ¿no es cierto? Del ventrículo derecho, ¿qué nace? Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la aorta, ¿no es cierto? Aquí está la aorta. Esta es la aorta, ¿no? Ahora, decimos que la aorta, ¿cuántas porciones presenta? 3 porciones, ¿no es cierto? Una porción ascendente, una porción media o callado aórtico y una porción descendente, ¿no es cierto? Ahora, la aorta en su porción ascendente, ¿qué rama me da? La arteria coronaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera rama de la aorta? La coronaria izquierda, ¿ya? Bien, eso en cuanto a la primera porción. En cuanto a la segunda porción, ¿cuántas ramas me da? 3. Al lado derecho me da el tronco brachiocefálico y al lado izquierdo la subclavia y la carótida primitiva, ¿no es cierto? Y sabemos que de este lado derecho se va a dividir en subclavia y en carótida primitiva, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, de estas 2 ramas, de la carótida y de la subclavia, van a nacer las arterias que se van a encargar de irrigarme todo el sistema nervioso central. Vamos con la subclavia. La subclavia nosotros sabemos que a continuación, llegando hacia la fosa axilar, se va a llamar arteria axilar, ¿no es cierto? Y después bajando va a ser arteria axilar, después va a ser la arteria, ¿qué arteria sigue la axilar? La arteria braquial humeral, esa a nivel de la fosa del codo se va a dividir en una radial y cubital y así. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta subclavia me va a dar ¿cuántas ramas terminales? Dos terminales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la que va descendiendo? La mamaria interna o torácica interna. ¿Y la que asciende? La arteria vertebral, ¿no es cierto? Ahora, esta arteria vertebral, ¿con quién va a estar en relación? Así se lo voy a llamar. ¿Por qué agujero pasa? Con los agujeros de confusión, ¿no es cierto? Transverso. Se bien si estás atento. Transverso. Los agujeros de confusión, ¿qué pasaba? Los nervios raquídeos, ¿no es cierto? Bien, por los agujeros transversos van a pasar lo que son
las arterias vertebrales. Específicamente para las arterias cervicales, específicamente, ¿por qué vértebras cervicales pasan? Por C6, C5, C4, C3, C2 y C1, ¿no es cierto? ¿Pasa por C7? No. ¿Por qué no pasa por C7? Porque su arterio está atrofiado, es pequeño, ¿no es cierto? Entonces, la arteria vertebral va a ascender, ¿ya? Va a ascender por los dos lados, va a llegarme por el agujero que presentamos en el occipital. ¿Cómo se llama ese agujero? El agujero magno, ¿no es cierto? Van a llegar las dos arterias vertebrales por el agujero magno del occipital, ¿ya? Y a nivel del puente, ¿se acuerdan del puente? A nivel del puente, a nivel del puente, cada día que un puente, vamos a presentar un surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco basilar o canal basilar. ¿Para qué sirve? ¿Quién descansa ahí? El tronco basilar, ¿no es cierto? Este tronco basilar está formado por la confluencia de las dos arterias vertebrales, ¿no es cierto? Y después de ese tronco basilar, ya me falta espacio, digamos que aquí es el tronco basilar, ya aquí llegó la arteria vertebral derecha, la izquierda, y me formó al tronco basilar. Y después, superiormente, vamos a presentar el polígono de Willis, ¿ya? Pero hasta aquí no se han perdido. ¿Estamos bien? ¿Ya? Bien. Ahora, eso en cuanto a la arteria vertebral. Ahora, nosotros dijimos que vamos a tener a la carótida común. Esta carótida común a nivel de C4 se va a dividir ¿en qué se va a dividir? Carótida externa y carótida interna, ¿no es cierto? La carótida externa ya dijimos que se va a encargar de irrigarme toda la región de la cara, los huesos y los músculos. Pero la carótida interna va a ingresar hacia el encéfalo, va a ingresarme, ¿por qué conducto? ¿Por qué agujero? Por el agujero carotidio. A través de ese agujero carotidio, ¿de quién? ¿De quién es el agujero carotidio? ¿De qué hueso? Bien, ¿ya? Va a pasar por ese agujero carotidio y va a ingresar hacia el encéfalo. Y son tanto la carótida interna como la arteria vertebral. De este lado igual, la carótida interna va a subir, va a pasar por el agujero carotidio y de igual forma va a ascender. Son esas dos arterias las que van a irrigarme todo el sistema nervioso central, ¿ya? La médula espinal ya yo les mencioné por quién está irrigado, ¿no es cierto? ¿Por qué arteria? La arteria espinal anterior y la posterior, que son ramas de la arteria vertebral, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿quiénes se van a encargar de la irrigación del sistema nervioso central? La arteria vertebral y la carótida interna. La arteria vertebral es rama de la subclavia, ¿no es cierto? Rama de la subclavia. Y esta arteria vertebral va a confluir con la otra arteria vertebral del otro lado. ¿A qué nivel? A nivel del surco basilar, que me va a dar origen al tronco basilar. Bien, ahora, la carótida común es rama del callador, dependiendo de qué lado. Del lado derecho del tronco brachiocefálico, del lado izquierdo nace directamente del arco aórtico, ¿no es cierto? El callador. Bien, esta carótida común va a ascender y a nivel del borde superior del cartílago, ¿qué cartílago? A nivel del borde superior del cartílago tiroides o a nivel de C4 se va a dividir en dos ramas, carótida externa y carótida interna. La carótida externa se va a encargar de irrigarme, ya la hemos visto ya en el primer parcial, la carótida externa
va a irrigarme toda la región superficial de la cara y de la cabeza. Y la carótida interna va a ingresar por el agujero carotidio hacia el encéfalo, ¿ya? Y ahí va a formarme parte del polígono de Willis junto al tronco basilar, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. No se han perdido. Lo que necesito que se acuerden es arteria vertebral y carótida interna. ¿Cuál es el recorrido de la arteria vertebral? ¿De dónde nace? De la arteria subclavia, ¿cierto? Su recorrido, ¿por qué agujero pasa? Por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿cierto? ¿De qué vértebras cervicales? C6, C5, C4, C3, C2 y C1. Al C1 también se lo conoce como atlas y al C2 como axis. Bien, no pasa por C7, ¿no es cierto? ¿Por qué no pasa por C7? Porque el agujero es atrofiado. Solo pasa la vena por ahí, la vena vertebral, pero no nos interesa, ¿ya? Bien, luego esta arteria vertebral ya ascendió, ¿ya? ¿Y por qué agujero va a llegar al encéfalo? Por el agujero magno. ¿Ese agujero magno dónde se encuentra? En el hueso occipital, ¿no es cierto? Y va a llegarme al surco o al canal basilar, donde van a confluir las dos arterias vertebrales y van a formar el tronco basilar, ¿ya? Hasta ahí estamos viendo la arteria vertebral con la carótida interna, ¿ya? No se han perdido entonces. Bien, lo hemos visto desde el corazón y hemos llegado al encéfalo, ¿ya? Para que hagan memoria y se acuerden del regreso de un muscular. Bien, entonces, continuemos. Ahora, aquí está. La irrigación del cerebro va a estar constituido por una irrigación arterial y una venosa, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función? Se llama arterial. Nutrirme, oxigenar a todos los órganos por los cuales va a llegar, que necesita esos nutrientes, ¿no es cierto? Aquí le voy a meter un poco de bioquímica, esos nutrientes como por ejemplo vamos a tener proteína, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, triglicéridos, ácidos grasos, ¿ya? Esos son los nutrientes. Y también gases, como por ejemplo, el más importante, el oxígeno. Esa es la función de las arterias. Ahora, la función de las venas es que una vez la arteria haya dejado todo, ¿quiere que se lo explique con dibujo eso? Con una. Por eso va a dar araña. Una vez las arterias dejan sus productos, el órgano lo metaboliza, eso es lo que vimos en el punto, ¿cierto? El metabolismo está constituido por anabolismo y catabolismo y todo eso. Una vez hayan utilizado todos esos productos, esos nutrientes, hayan utilizado el oxígeno, ¿eso se queda en el órgano o tiene que ser expulsado? ¿Tiene que ser expulsado? Sí, ¿no? ¿Ves? ¿A través de qué? De las venas, ¿cierto? De las venas. Entonces las venas se encargan de transportarme todos los desechos y el dióxido de carbono que no se utiliza, ¿no es cierto? Bien, entonces esas son las dos irrigaciones principales que vamos a encontrar a nivel del cerebro y en todo el organismo en sí, ¿ya? Ahora, ¿cuáles dijimos que son las principales arterias que van a irrigarme al sistema nervioso central? La carótida interna, la arteria vertebral, y las arterias vertebrales me van a formar al tronco basilar, ¿no es cierto? Ahí está. Y todavía aquí se lo puse con origen, por dónde pasa, cuáles son sus estructuras más importantes que presenta y qué irriga, y todas sus ramas. ¿Cuál es la principal rama de la arteria carótida interna que nunca se tiene que olvidar de leer? La oftálmica, ¿no es cierto? Bien, esa es la primera rama, la arteria oftálmica, ¿ya? La segunda rama es la arteria cerebral anterior.
después vamos a tener a la arteria cerebral media. Y si hay una arteria cerebral anterior, tiene que haber una arteria cerebral posterior, ¿no es cierto? Bien, pero la arteria cerebral posterior va a ser rama de otra arteria. No se confunde. ¿Ya? Ahora, vamos a tener a la arteria comunicante posterior y a la arteria coroidea anterior. Entonces, la carótida interna presenta 5 ramas. La más importante, oftálmica, cerebral anterior, cerebral media. ¿Ya? Ahora, la arteria comunicante posterior y la coroidea anterior van a formarme parte sobre todo la comunicante posterior va a formarme parte del polígono de Willis. ¿Ya? Que eso igual le voy a explicar. Eso todavía no le digo aún. ¿Ya? Entonces, esas son las 5 ramas de la carótida interna. Ahora, de la arteria vertebral, ya dijimos que nace de la subclavia, va por los agujeros transversos de C6 a C1. ¿Ya? Ahora, este va a pasar el agujero magno y estas dos arterias van a presentar un sifón, se lo conoce como sifón. ¿Por qué? Porque van a presentar una forma curva, curvulenta, como de S. ¿Ya? Eso se lo voy a explicar más adelantecito. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ramas que me va a dar la arteria vertebral? Primero es que me forma el tronco basilar, ¿no es cierto? Segundo, me da a la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores. ¿Para qué son estas dos ramas? Para la irrigación de la médula espinal. Específicamente, eso es lo que me estaba preguntando la otra vez, Yair, específicamente la porción cervical. ¿Ya? Mejor no le meto todavía esto, después le voy a avisar. Pero específicamente esa porción cervical. ¿Ya? Bien, me va a presentar a las arterias cerebelosas inferiores, a las arterias meningias posteriores y a las arterias radiculares. La más importante, las dos arterias espinales y la cerebelosa. Las cerebelosas inferiores, o también, como les mencioné, posterior-inferiores. ¿Ya? No se van a confundir. Y después vamos a tener lo que es al tronco basilar. El tronco basilar nace por la confluencia de las dos arterias vertebrales. Este de acá va a estar en el surco bulbopontino. Va a pasar ese surco bulbopontino y a ese nivel de ese surco bulbopontino va a iniciar la arteria. ¿Se acuerdan del surco bulbopontino, no es cierto? Ese surco o ese límite entre el bulbo raquídeo y el puente, ¿no es cierto? Póngale que aquí está el bulbopontino, el bulbo raquídeo, y este sería el surco bulbopontino. Les pregunto, si se acuerdan, ¿qué nervio nace ese surco bulbopontino? El sexto craneal, el abducen. Ahora, no los otros, porque los otros son en la fosita lateral. No es en el surco bulbopontino, es en la fosita lateral. No se confunde. Exactamente, no es lo mismo fosita lateral a surco bulbopontino. ¿Ya? Del surco bulbopontino solo nace el sexto craneal, que es el abducen, y en su libro está así, creo que así nace el primero. ¿Ya? ¿Cómo? El retroauricular nace desde el, si no me equivoco, el séptimo y el octavo. ¿Ya? ¿No? Sale de la L, ¿no? ¿Qué pasa? No nace ninguna nervio. No nace un nervio del póster lateral, nace la triple X, el noveno, el décimo y el onceavo. Sí. Ya, pero siguiendo con el tema, una vez tengamos ese tronco basilar, ¿ya? ¿Qué rama me va a dar? Las arterias cerebrales posteriores, me va a dar las arterias cerebelosas anterosuperiores o arterias cerebelosas superior, y a las arterias cerebelosas anteroinferiores o arterias cerebelosas medias. ¿Ya? Entonces el tronco basilar me va a dar las arterias cerebelosas, ¿las cuales? Son 3, ¿no es cierto? Son 3 arterias cerebelosas. ¿Ya? ¿Cuál me va a dar? A la arteria cerebrosa superior y a la media. Porque la arteria cerebrosa inferior
es rama de la arteria vertebral, ¿no es cierto? Bien, así estamos bien. Ahora, esto es en cuanto a la carótida interna. La carótida interna va a presentarme 4 porciones, ¿ya? Una porción cervical que va a estar a nivel del cuello, una porción petrosa que, como dijimos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el agujero carotídeo? ¿Con qué hueso está? Con el temporal, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le denomina porción petrosa, porque el temporal nosotros dijimos que presenta una porción petrosa, ¿no es cierto? Va a presentar lo que es una porción cavernosa y, por último, una porción cerebral. Ahora, ¿a qué se le denomina el sifón carotídeo? Es esta forma que presenta, ¿ya? Este encurvamiento que presenta. Y a nivel de la apófisis clinoide, no se olviden que esto es el examen, a nivel de la apófisis clinoide, le va a dar origen a la arteria oftálmica. ¿Ya? A nivel de la apófisis clinoide, va a darme origen a la arteria oftálmica. ¿De qué hueso es la apófisis? ¿Ah? ¿De qué hueso es la apófisis clinoide? Del efenoide. ¿Ya? Del efenoide. Ahora, esos son en cuanto a las 4 porciones que presenta la carótida interna, y eso es en cuanto a todas las ramas que me va a dar. ¿Ya? Bien, ahora ya saben también por qué se le denomina sifón carotídeo, porque presenta esta forma, esta incurvatura. ¿Ya? Bien. Y esas son en cuanto a las arterias vertebrales, que les dije, ¿no es cierto? Que va a ascender por los agujeros transversales y va a llegar a nivel del surco bulbopontino, va a confluir y me va a dar al tronco basilar, ¿ya? Y este tronco basilar va a presentarme lo que es a la arteria cerebrosa. ¿Cuál? ¿Cuál me da el tronco basilar? La cerebrosa superior y media, ¿no es cierto? Y la cerebrosa inferior, ¿qué me la da? La arteria vertebral, ¿ya? Aparte de eso, el tronco basilar va a darme ramas pontinas de igual forma, y me va a dar esta pequeña ramita que es la auditiva interna o la veríntica, también se llama. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está el tronco basilar, ¿ya? Que me va a dar, como les dije, la cerebrosa superior, media, pontina, auditiva interna o la veríntica. Entonces son todas las ramas que me dan. ¿Ya? Ahora, aquí está el polígono de Willis. Este es el polígono de Willis. ¿Ya? El polígono de Willis. ¿Qué arteria vamos a tener en el polígono de Willis? Vamos a tener primero a la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Las dos arterias cerebrales posteriores. Ahora, de estas arterias cerebrales posteriores vamos a tener que va a estar la comunicante posterior. ¿Ya? Las comunicantes posteriores. Ahora, eso es en este nivel inferior. Después vamos a tener lo que es a la arteria cerebral media, ¿ya? Que esta arteria cerebral media no va a participar del polígono de Willis. La arteria cerebral media no participa del polígono de Willis. ¿Ya? Eso quiero que se me quede en la cabeza. No participa del polígono de Willis. La arteria cerebral media. La anterior y la posterior sí participan, la media no participa. ¿Ya? Bien, entonces después vamos a tener lo que es a la arteria cerebral anterior, que ambas arterias cerebrales anteriores van a estar comunicándose por la arteria comunicante anterior. ¿Ya? Entonces en el polígono de Willis vamos a tener a la cerebral posterior, a la comunicante posterior, a la cerebral anterior, a la comunicante anterior. ¿Ya? Bien. Ahora, eso en cuanto al polígono de Willis. Ahora, ¿cuál es la relación más importante que presenta? Es que este va a estar en relación o va a estar a nivel del quiasma óptico. ¿Ya? A nivel del quiasma óptico. Que este quiasma óptico va a darle origen a qué par craneal? Al segundo, ¿no es cierto? Al nervio óptico. ¿Ya? Eso en cuanto al polígono de Willis. No se olviden, la arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis.
¿ya? No forman parte del contorno de Willis. Y aquí está, como les dije, estas son las arterias vertebrales, ¿no es cierto? Las arterias vertebrales a nivel del surco continuo me da el tronco basilar. Aparte de estas arterias vertebrales, estas son las arterias espinales, ¿ya? Vamos a tener lo que es la arteria espinal anterior y a las arterias espinales posteriores, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a hablar la irrigación parte por parte de cada estructura que vamos a tener a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Primero vamos a iniciar con el cerebro. El cerebro va a estar irrigado por la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior. Vamos a tener la corroidea anterior, la corroidea posterior, la comunicante anterior y la comunicante posterior. Fácil. Esas son las 7 arterias que se encargan de la irrigación del cerebro. Primero tenemos a las 3 cerebrales, ¿no es cierto? Anterior, media y posterior. Después tenemos a la corroidea anterior y corroidea posterior. Y después, por último, a la comunicante anterior y comunicante posterior. ¿Ya? Ahora, todas estas, específicamente las 3 arterias cerebrales, la anterior, la media y la posterior, van a darme su rama. ¿Ya? Pero no preguntan mucho estas ramas. ¿Ya? No preguntan mucho. Lo que más puede preguntarles es esto, ¿ya? Esto de acá es lo importante. Esto de acá se lo puse por si acaso igual, para que lo lean, ¿ya? Léanlo. No es que dijo el auxiliar que no va a entrar y después les entra y después le echan palo al auxiliar, ¿ya? Entonces léanlo todo. Yo se lo puse, me tomé el tiempo de ponérselos aquí todas las ramas, ¿ya? Bien. Pero no quiero que se olviden de esas 7 ramas que son muy importantes. Y es fácil aprendérselo. Ya es fácil. Ya se va a aprender ahorita. Aquí está. Esta va a ser la arteria cerebral posterior y esta va a ser la arteria cerebral anterior. ¿Ya? La arteria cerebral anterior, más que todo, se encarga de la irrigación del lóbulo frontal, parietal y en parte del temporal. Mientras que la inferior, el occipital y una porción del temporal. ¿Ya? Esta es la cerebral posterior y esta es la cerebral anterior. Bien. Ahora, aquí vamos a tener lo que es a la arteria cerebral media. Que esta arteria cerebral media más que todo se encarga de la irrigación del lóbulo izquierdo. ¿Ya? Que va a presentar todas sus ramas igual, la arteria parietal posterior, las arterias angulares, la temporal media, que de igual forma se encarga de la irrigación del lóbulo temporal. ¿Ya? Y ahí están todas las zonas que se encargan de irrigarme cada arteria. La arteria cerebral anterior, como les dije, se encarga de la irrigación de toda esta porción. Lóbulo frontal, lóbulo parietal y parte de la temporal. ¿Ya? Aquí igualmente se ve, y este es toda la región de la arteria vertebral media. Ya eso está en su libro igualmente. Bien, hasta ahí estamos ahí con la irrigación del cerebro. ¿Ya? ¿Cuáles son las 7 ramas que se encargan de la irrigación del cerebro? La cerebral anterior, media y posterior, ahí llevan 3 ramas. Después la coroidea anterior y posterior, ahí llevan 5. Y después las comunicantes, anterior y posterior, las son 7 ramas, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a tener lo que es la irrigación del tronco cerebral, también del cerebelo y de la médula espinal. Vamos a hablar específicamente de la irrigación del tronco cerebral. Va a estar irrigado por el sistema vértebro-basilar, que más que todo es por las arterias vertebral, por eso vértebro, y basilar por el tronco basilar. ¿Ya? Bien. La irrigación del mesencéfalo, del puente y de la médula oblongada, de igual forma se los puse aquí. ¿Ya? La irrigación del mesencéfalo va a estar por la arteria cerebral posterior. ¿De quién es rama? ¿De quién es rama la arteria cerebral posterior? Vertebral, ¿no? Bien. La arteria comunicante posterior, igual forma, ¿ya? Ahora después vamos a tener también a la arteria corredera posterior
y a la arteria cerebelosa superior. ¿Ya? Bien, la irrigación del puente va a estar dado por el tronco basilar. ¿Se acuerdan que el tronco basilar presentaba sus ramas pontinas? Esas ramas pontinas se van a encargar de la irrigación del puente. Ahora, aparte de eso, también la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa media. Son 3 arterias las que se encargan de irrigar el puente. Y del mesencéfalo son 4. ¿Ya? Ahora, de la médula oblongada, la irrigación más que todo va a estar dado por la arteria vertebral. ¿Ya? La médula oblongada va a estar irrigada por la arteria vertebral a través de su rama. La arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior y la arteria cerebelosa inferior. Esas son las 3 ramas que van a irrigarme al bulbo raquídeo o a la médula oblongada. ¿Ya? Ahora, la irrigación del cerebelo, ya saben, ¿no? Son 3 ramas las que se encargan de la irrigación del cerebelo. La arteria cerebelosa anterosuperior o superior, la arteria cerebelosa anteroinferior o media y la arteria cerebelosa posterior o arteria cerebelosa inferior. ¿No es cierto? Esas 3 ramas se encargan de irrigar el cerebelo. ¿Ya? Ahora, la irrigación de la médula espinal. Esto era lo que les quería explicar. Ahora, para la irrigación de la médula espinal, vamos a tener primero que la médula espinal la vamos a dividir en 3 porciones. Una porción cervical, una porción torácica y una porción lumbosacra. La porción cervical va a estar irrigado por las arterias espinales anteriores y espinales posteriores. Esa región específicamente, ¿ya? La región cervical. Bien. Eso en cuanto a la primera porción cervical. Ahora, la segunda porción o porción torácica va a estar irrigado por la arteria radiculomedular, que son ramas específicamente de las arterias intercostales. ¿Ya? Esa rama radiculomedular me la va a dar las arterias intercostales. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la porción torácica o el territorio medio. Y en cuanto a la porción lumbosacra, va a estar dado por la arteria radicular anterior, que esa es rama de igual forma de la arteria ilíaca. ¿Ya? Bien, entonces, no se olviden que para la irrigación de la médula espinal lo vamos a dividir en 3 regiones: cervical, torácica y lumbosacra. ¿Ya? La cervical va a estar dado por las 2 arterias espinales, de igual forma que la médula oblongada, ¿no es cierto? La médula oblongada va a estar irrigada por las 2 arterias espinales, la anterior y la posterior. ¿Ya? Bien. Eso en cuanto a cerebelo y médula espinal. ¿Ya? Ahí está. Esto es la médula espinal. ¿Ya? Vamos a tener lo que es a la arteria espinal anterior, que va a dirigirse o va a estar en relación más que todo con la fisura longitudinal media anterior. ¿Se acuerdan de esto? La médula espinal se divide en 3 caras: una cara anterior, 2 caras laterales y una cara posterior. Y en la cara anterior encontramos esta fisura, que es la fisura longitudinal anterior. ¿Ya? La arteria espinal anterior va a estar en relación con esa fisura. ¿Ya? Va a recorrerlo. Y después vamos a tener a las arterias espinales posteriores, que van a estar recorridas en los surcos posterolaterales de la médula. ¿Ya? En los surcos posterolaterales. Bien. Ahora, eso es en cuanto a la región cervical. Ahora después vamos a tener, miren, a la arteria radicular dorsal o radículo medular, que va a encargarse de irrigarme la región torácica, que va de T3 a T8, ¿ya? Y la última, que es la radicular del engrosamiento lumbar, que va a encargarse de irrigarme la última porción de la médula espinal o el territorio lumbosacro. ¿Ya? Esta arteria a la que voy a decir, ¿es rama de qué? Nace de la torácica. ¿Ya? La primera nace de la torácica, la radicular dorsal.
¿Ya? Después, la última van a ser a través de la aorta abdominal o de la diafragma. Bien. Y después la irrigación del cerebelo. ¿Ya? Vamos a tener la cerebelosa superior, cerebelosa media y la cerebelosa inferior. ¿Ya? Eso en cuanto a la irrigación arterial. No tiene ninguna duda hasta ahí en cuanto a irrigación arterial. La diapositiva igualmente se la voy a pasar. Ya, si no se preocupen. La voy a pasar. La arteria arterial, simplemente hacer esto. ¿Ya? Bien, ahora, eso en cuanto a la irrigación arterial. Vamos a hablar con la irrigación venosa. De igual forma, vamos a presentar venas que se dirigen al cerebro, al tronco cerebral, al cerebelo y a la médula espinal. ¿Ya? Las venas del cerebro, estas se van a dividir en venas superficiales y en venas profundas. Entre las venas superficiales vamos a tener aquellas venas que se van a encargar del drenaje venoso de la cara superolateral del cerebro, ¿ya? Que esas a su vez van a ir a drenar en el seno sagital superior o en el seno cavernoso, ¿ya? Bien, ahora también vamos a presentar las venas profundas o internas, como les dije, que estas de acá vamos a tener lo que son las venas cerebrales internas y también vamos a tener lo que es a la vena cerebral magna, ¿ya? Bien, ahora, eso en cuanto al drenaje venoso del cerebro. En cuanto a las venas del tronco cerebral, vamos a tener lo que son las venas del mesencéfalo, del puente y de la médula oblongada, así sin más, ¿ya? Eso. Después las venas del cerebelo, vamos a tener lo que es a la vena vermiana superior, vena vermiana inferior y vamos a tener lo que son a las venas hemisféricas, la vena hemisférica superior y la vena hemisférica inferior. Eso en cuanto al drenaje venoso del cerebelo. Y en cuanto a las venas de la médula espinal, vamos a tener lo que es a la vena media anterior, a la vena media posterior y a las venas posterolaterales. ¿Ya? Ahí está, estos son lo que son los senos. ¿Ya? Este es el sagital superior, el ascendente que va a formar parte o va a drenar en la sagital superior. Vamos a tener después a la vena cerebral media, ¿ya? Y al seno transverso de igual forma. Esta imagen es muy importante, chicos. Eso tienen que estudiarlo sí o sí. Tienen que acordarse del seno cavernoso, el seno sagital superior, el seno recto, ¿ya? Estos son muy importantes. Son libres. Fin de la clase. Un saludo. Oxy, un saludo. 0.25.